Queridos hermanos, es importante que nosotros al meditar la palabra de Dios podamos comprender los consejos que encontramos en ella. Y en el Evangelio de Marcos capítulo 11, cuando nosotros leemos el verso 25 y el verso 26, nos hace notar la grande responsabilidad que tenemos de poder perdonar las ofensas de los demás. El Señor en su palabra dice: cuando estuvieres orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Yo creo que cada uno de nosotros, sin lugar a duda, muchas veces hemos pedido perdón a Dios por las ofensas, por los errores, por nuestros pecados, por las faltas que hemos cometido. Pero muchas veces somos duros para perdonar la ofensa de algún hermano. Y nos cuesta mucho trabajo poder perdonar a alguien que nos ha causado algún daño. Es por eso que yo quiero hablar en esta ocasión sobre la parábola que Jesús presentó hablando de los dos deudores. Y en esta parábola el Señor quiere que nosotros podamos comprender la importancia que tiene el saber perdonar a los demás. Leamos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18. Tomaremos lectura del verso 23 hasta el versículo 35. Y la palabra de nuestro Dios enseña lo siguiente. Mateo capítulo 18, versículo 23 hasta el versículo 35. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas éste, no pudiendo pagar, mandó su señor vender a él y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y pagar. Entonces aquel siervo, postrado, le rogaba, diciendo: Señor, detén la ira para conmigo, y todo te lo pagaré. Quiero detenerme un momento hasta aquí, hermanos, porque aquí nosotros podemos ver en esta enseñanza de las Escrituras la comparación que Jesús está haciendo cuando dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que vino a hacer cuentas con sus siervos. Jesús está comparando el reino de los cielos a ese hombre rey que un día se sentó para hacer cuenta con sus siervos. Y comienza a hacer cuenta y resulta que dentro de ellos había un administrador de su reino que tenía una deuda muy grande. Dice la Escritura que este hombre debía a su rey 10,000 talentos. 10,000 talentos era una suma demasiado grande para un trabajador.
poder pagarla, ni en toda su vida. Entonces, como no podía pagar esta deuda tan grande de 10,000 talentos, la Escritura dice que su señor dio una orden de venderlo a él, vender a su mujer, vender a sus hijos, vender todo lo que él poseía para abonar una pequeña parte a la gran deuda. Sin embargo, este siervo clamó misericordia y rogó a su amo, diciéndole: por favor, ten misericordia de mí, y yo te lo voy a pagar todo. Hermanos, el hombre clamó misericordia, pidió misericordia, él se compromete y dice: yo te lo voy a pagar todo. Pero era imposible que el hombre pudiera pagar esa deuda. Era una deuda tan grande, no podría pagarlo en toda su vida jamás. Sin embargo, estas palabras que él exclama de misericordia conmovió al amo. Y dice la Escritura en el versículo 27: el Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y ¿qué? Y le perdonó la deuda. ¡Qué hermoso! Cuando alguien dice: ya no me debes nada, tu deuda está cancelada. Se siente bonito. No sé si alguno de ustedes, alguien le ha perdonado alguna deuda, aunque sea chiquita, y usted se siente bien que ya le perdonó la deuda. Pero bien, seguimos la lectura de la palabra del Señor. Y dice el versículo 28 en adelante: y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y trabando de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su compañero, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: detén la ira para conmigo y todo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. ¿Cómo ve la actitud de este hombre? A él le habían perdonado, ¿cuánto dice la Escritura? 10,000 talentos. Una suma grandísima, lo vamos a ver después. Y cuando él pide misericordia, su amo lo perdonó y él salió feliz. Pero resulta que allá encuentra en el camino a un amigo, un compañero de trabajo, que también tenía una pequeña deuda con él, porque la Biblia dice que éste le debía 100 denarios. Y entonces lo toma y le dice: ¿sabe qué? Usted me debe 100 denarios, págueme. Y el hombre dijo: ten misericordia, tenme paciencia, yo te voy a pagar la deuda, solamente dame oportunidad. Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que este hombre no quiso perdonarlo. Antes fue y lo metió ¿a dónde? Lo metió a la cárcel para que pagara la deuda. Bien cierto era que el hombre le debía y tenía que pagar. Pero el hombre le pidió tiempo, le pidió oportunidad. No era mucho la deuda, eran 100 denarios. No era gran cantidad. El salario de un trabajador en aquellos tiempos normalmente era 1 denario el día. Ese era el salario. Podríamos decir, nosotros le debía lo de 100 días de trabajo, porque eran 100 denarios. Quizá era una suma, supongamos ahora normalmente, ¿cuánto será el salario mínimo? ¿Alguien sabe, hermana Jorge, hermana Delma? Ustedes que están más metidos, Manolo. Como ni a los 100 pesos, ¿verdad? Pero bueno, pongamos 100 pesos. Así. Algunos ganan más, pero el salario mínimo está en menos de 100. Así está considerado. Digamos 100. Si le debía 100 denarios, 100 días de trabajo, ¿cuánto es, hermanos? A ver. 10,000 pesos.
El hombre pidió tiempo, tal vez usted también pediría tiempo. 10,000, pues no lo tengo ahorita, hermano, espérame tantito. Voy a conseguirlo, 10,000 pesos, hermano. ¿Es posible de conseguir o no? Claro que se puede conseguir, solamente dame tiempo, espérame unos días. Pero el hombre no quiso, me lo pagas ahora, y lo mete a la cárcel. Bien, esa es la actitud de este hombre. Pero bien, esto claro, fue visto por los demás. Dice los versos siguientes, el verso 31 en adelante. Y viendo sus compañeros lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. O sea, los demás se dan cuenta lo que había hecho este hombre en su actitud para con su compañero de trabajo. Y entonces ellos van y le cuentan al rey lo que habían visto. Entonces llamándole su señor, le dice: mal siervo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu compañero, como también yo tuve misericordia de ti? Esas fueron las palabras del rey. Eres un siervo malo. Si yo a ti te perdoné la gran deuda que tú tenías conmigo, esa deuda de 10,000 talentos, y yo te la perdonaré porque tú me suplicaste. ¿Tú no pudiste perdonar a tu compañero 100 denarios? ¿No te convenía tener misericordia de él como yo la tuve contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y Cristo concluye esto diciendo en el versículo 35: así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Querido hermano, nosotros tenemos que aprender a perdonarnos los unos a los otros. Y a perdonar, como dice la Escritura, de vuestro ¿qué? De vuestros corazones. Porque a veces uno dice, perdono, pero no estoy bien. Perdono, pero ya no, las cosas no son las mismas. ¿A poco Dios actúa así con nosotros? Te perdono, pero ya no va a ser mi hijo. Ya no va a ser mi hijo consentido, ¿sí? Te voy a seguir dando el sol, el aire, el agua, pero ya no. Hermanos, nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender la enseñanza de Jesucristo, porque esta es una parábola que trae una lección para cada uno de nosotros. Jesús la presentó en aquel tiempo porque veía la necesidad de presentar estos mensajes. Pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo, egoísta, piensa en sí mismo, no en los demás. Quiere recibir perdón, pero no quiere aprender a perdonar. Es por eso que la Escritura a nosotros nos da lecciones para que nosotros aprendamos el camino correcto como hijos de Dios. ¿Qué representa el perdón concedido por este rey? Primeramente, porque dice la Escritura que el rey le perdonó a este siervo 10,000 talentos. Y la pregunta es, ¿qué representa ese perdón que el rey hizo al siervo de 10,000 talentos? ¿Qué representa, querido hermano? El perdón concedido por este rey representa un perdón divino de todo pecado. Dígame usted, ¿acaso no el hombre tiene una deuda con Dios? ¿Acaso no el hombre es un pecador? ¿Acaso no hemos nosotros pecado contra Dios y tenemos una deuda contra Dios? Sin embargo, si nosotros vamos ante Dios en súplica de misericordia, el Señor nos perdona.
y echa a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso representa el perdón que el rey concedió a su siervo, el perdón de los 10,000 talentos. Representa el perdón que Jesús nos da a cada uno de nosotros. Porque Él es el rey con el cual nosotros tenemos una deuda. Dice la pluma inspirada, Cristo es representado por el rey que, movido a compasión, perdonó al siervo deudor. Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. Dios está dispuesto a perdonar nuestra gran deuda que tenemos con Él. Como dice la Escritura, no podemos pagarla ni con oro, ni con plata, ni con nuestras buenas obras, porque todas vuestras obras son como trapo de inmundicia. Todo aquel que el hombre hace por sí mismo no tiene valor alguno. Es una podrida llaga, dice Isaías, desde la planta del pie hasta la mollera. No hay en él cosa buena. Sin embargo, cuando el hombre clama misericordia y va ante el Rey que es Jesucristo y le dice, ten misericordia de mí, perdona mi deuda, el Señor nos perdona y nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Ese es el perdón de Dios. Esa es la gracia de Jesús. El hombre está bajo la condenación de la ley quebrantada. El hombre había caído en esa condición. El hombre ha violado la ley de Dios, hermanos. Ha pisoteado los mandamientos de Dios. Y por eso la pluma inspirada dice, el hombre estaba bajo la condenación de la ley quebrantada. No podía salvarse a sí mismo. Y por esta razón, Cristo vino a este mundo. Revistió su divinidad con la humanidad y dio su vida, el justo, por el injusto. Se dio a sí mismo por nuestros pecados y ofrece gratuitamente a toda alma el perdón comprado con su sangre. Por gracia sois salvos, dice la palabra del Señor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. El hombre que ha violado la ley de Dios, el hombre que ha pisoteado esa santa ley, tiene una deuda delante de Dios. Pero esa deuda, Cristo Jesús la pagó en la cruz del Calvario. Él murió por cada uno de nosotros. Él pagó tu deuda aquí. El justo muriendo por el injusto. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Él vistió su divinidad con la humanidad para que tú puedas recibir esa inmortalidad que Cristo quiere darnos. Por eso, en el Salmo 130, el versículo 7 y 8, la palabra del Señor dice, espere Israel a Jehová, porque con Jehová está la misericordia y abundante redención cerca de él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Palabra de Dios. Qué hermoso, hermanos, leer en las Escrituras esta esperanza, esta promesa. Espere Israel a Jehová, porque con Jehová está, dice, la misericordia. Con Jehová está el perdón. Con Jehová está la salvación. Él redimirá a Israel de todos sus pecados, la gran deuda. En el Señor está perdonada. En la parábola que nosotros hemos leído de Mateo 18, se revocó la sentencia
cuando el deudor pidió una prórroga con la promesa, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Toda la deuda fue cancelada y pronto se le dio una oportunidad de seguir el ejemplo del Señor que le había perdonado. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que al salir se encontró con un consiervo que le debía una pequeña suma. Se le había perdonado 10,000 talentos y el deudor le debía 100 denarios. Pero el que había sido tratado tan misericordiosamente, trató a su consiervo en una forma completamente distinta, como ya vimos. Su deudor le hizo una súplica similar a la que él mismo había hecho al rey, pero sin un resultado semejante. Vemos nosotros, el que tan recientemente había sido perdonado, no fue compasivo, ni tampoco fue misericordioso. Al tratar este hombre a su consiervo, no ejerció la misericordia que le había sido mostrada. No hizo caso del pedido de que fuese paciente. No quiso. El hombre le suplicó y le dijo, ten paciencia, yo te lo voy a pagar. Son 100 denarios. Espérame un poquito. Pero él no quiso. No hizo caso de ese pedido. Todo lo contrario. Demandó todo lo que pensaba que se le debía. Y aplicó una sentencia similar a aquella que había sido revocada tan generosamente en su caso. Queridos hermanos, ¿cuántos hoy día manifiestan el mismo espíritu? ¿Cuántas personas en este tiempo manifestamos el mismo espíritu de ese hombre que debía 10,000 talentos? Y actuamos de la misma manera con nuestros hermanos que nos deben alguna ofensa. Cuando el deudor suplicó misericordia a su Señor, no comprendía verdaderamente la enormidad de su deuda. No se daba cuenta de su impotencia, esperaba librarse y dijo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Así también hay muchos que esperan merecer por sus propias obras el favor de Dios. No comprenden su impotencia, no aceptan la gracia de Dios como un don gratuito, sino que tratan de levantarse a sí mismos con su justicia propia. Ese hombre que debía 10,000 talentos, hermano, él dijo, yo te lo pagaré todo. Era imposible. Él sabía que jamás en todos los años de su vida, jamás podría pagar esa deuda. Jamás. Era algo imposible para el hombre pagar esa deuda. Y especialmente para este trabajador. No podría pagarlo en toda su vida. Sin embargo, él dijo, yo te lo voy a pagar todo. Significando también de esta manera, como dice la pluma inspirada, que en este tiempo hay muchos que esperan merecer por sus propias obras el favor de Dios y que no comprenden su impotencia y creen que pueden pagar a Dios con sus buenas obras y que con las buenas obras pueden estar bien delante de Dios. Y se han olvidado que la Escritura dice que nuestras obras buenas, lejos de Cristo, son como trapo sucio. El hombre, aunque se lave con lejía, su pecado está sellado. Su deuda está allí. Y solamente la sangre de Cristo tiene poder para perdonar la deuda del hombre delante de Dios. Analicemos un poquito cuánto era lo que debía aquel siervo a su señor. Hemos leído la escritura que dice que debía 10,000 talentos. Un talento equivale a 6,000 dracmas. Esto significa 21,600 gramos de plata. Así que el hombre debía 10,000 talentos, equivale a 60,000 dracmas. Considerándolo entonces que sería
216,000 kilogramos de plata. Eso era la deuda en plata. Lo que debía. 216 toneladas. 216,000 toneladas de plata. ¿Estamos bien? 216 toneladas, sí. Eran 216,000 kilos. 216 toneladas de plata. Y él dijo, perdóname. ¿Y yo qué? Te lo voy a pagar todo. ¿Cree usted que el hombre podía pagar todo? Si el salario del hombre en ese tiempo era un denario. Era el salario común que se ganaba. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto le debía su consiervo? ¿Cuánto debía su consiervo? Él debía 100 denarios. Un denario equivale a 4 gramos de plata. 100 denarios que él debía, entonces él le debía 400 gramos de plata. ¿Se da usted cuenta? Él debía a él, su amigo, compañero de trabajo, le debía 400 gramos de plata. Pero a él el rey le había perdonado 216 toneladas de plata. 216,000 kilos de plata. Y el otro día 400 gramos, hermano. ¿No ve usted una grande injusticia, hermano? Ya no me debes nada, hermanos. A mí me perdonaron mucho. $10,000 talentos comparados con 100 denarios, casi a razón de 1,000,000 por uno, hermanos. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que el hombre no quiso perdonar la deuda de su consiervo. No estaba dispuesto a perdonarle ni siquiera esos 400 gramos de plata. No era ni siquiera 1 kilo, ni medio kilo. No quiso perdonar. Lo tomó por la fuerza, lo llevó ante las leyes y le dice, este hombre me debe en la cárcel hasta que me pague. Mis queridos hermanos, ¿qué lección debe usted y yo aprender con este ejemplo? ¿Cuál es la lección que Jesús quiere que usted y yo podamos aprender? Vamos a leer Lucas 17, verso 3 y 4. Dice la Escritura en el versículo 3 del Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 3, verso 4. Mirad por vosotros. Si peca tu hermano contra ti, corrígele. Y si se arrepiente, ¿qué? El Señor vuelve a hablar y dice, mira por vosotros. Vea cómo empieza el texto. Mirad por qué. Mirad por vosotros. Sí, mirad por vosotros. ¿Por qué? Si tu hermano peca contra ti, corrígelo. Sí, es correcto, la corrección. Y el que ama la corrección, ama la sabiduría. Entonces, si tu hermano peca contra ti, corrígelo. Pero dice, y si se arrepiente, perdónale. Ahora, el versículo 4. Si 7 veces peca al día contra ti, y 7 veces se vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás. ¿Se da cuenta? Pero a veces uno dice, no, es que ya una vez, ya me la hizo 2 veces, la tercera es la vencida. ¿Y quién dice que la tercera es la vencida? Hermanos, la Escritura es clara y vea lo que está diciendo el verso 4. Si 7 veces peca al día contra ti, al día, 7 veces te ofendió y las 7 veces te buscó y te dijo, me arrepiento, perdóname. ¿Qué va a decir? Que ya son varias veces. El Señor dice,
¿qué? Le perdonarás. Le perdonarás. Y el texto dice, mirad por vosotros. Es que, hermano, el bien es para quién? Para ti. El bien es para ti. Y le explicaré después por qué digo esto. Así que nosotros tenemos que aprender la enseñanza de Jesús. Si el hermano va y te dice, perdóname, hermano, tú le debes decir, no te preocupes, hermano, Dios a mí ya me perdonó más. ¿Sí? Esa debe ser nuestra actitud. Estar dispuesto a ¿qué? A perdonar. ¿Sí? Aquel hermano que se acerca y te dice, perdóname, me equivoqué, te ofendí, fallé. Tú debes abrir tu corazón con él y debes también ofrecerle ¿qué? Ese perdón. Esa es la enseñanza, hermanos, que la Escritura nos da. Pero muchas veces nosotros decimos, una vez te la paso, 2 veces ya no, y 3 menos. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Cuántas veces debo perdonar las ofensas de mi hermano? La Escritura que leímos, 17 veces peca contra ti al día, perdónale. Alguien puede decir, bueno, si son 8 ya se pasó el límite. Pero leamos un poquito el Evangelio de Mateo 18, verso 21 y verso 22. Entonces se le acercó Pedro y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Le dice Jesús, no digo yo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y alguien echa la matemática rápido y dice 490. No, queridos hermanos, 70 veces 7 significa cuantas veces sean necesarias. Siempre. En otras palabras, siempre. Usted tiene el deber, como hijo de Dios, de perdonar cuantas veces sean necesarias. Con demasiada frecuencia cuando se cometen faltas en forma repetida y el que las comete las confiesa, el perjudicado se cansa y piensa que ya ha perdonado lo suficiente. ¿Sí? Es que ya me cansó. Ya no es la primera, ya no es la segunda, ya me la he hecho 3, 4 veces. Y siempre lo mismo. Hermano, ¿qué enseña el Salvador? Pero el Salvador nos ha dicho claramente cómo debemos tratar al que yerra. Perdónale. Si 7 veces peca en el día contra ti, perdónale. Si él viene y se arrepiente, tú perdónale. Si es sincero, no es sincero, si son eso a ti, eso no te toca a ti ver. Si él lo hizo de corazón o lo hizo de labios, eso no te toca a ti. Si él llegó y te dijo, perdóname, usted perdónelo. ¿Y perdónelo de qué? De corazón. Leamos la palabra del Señor. La pluma inspirada dice, en la parábola el Señor hizo comparecer ante sí al despiadado deudor y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, dijo Jesús, hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. El que rehúsa, queridos hermanos, note usted estas 2 líneas. El que rehúsa perdonar está desechando por este hecho su propia esperanza de perdón. ¿Se da usted cuenta por qué la Escritura dice
que se considera a sí mismo? Porque aquel que rehúsa perdonar, consciente o inconscientemente, esa persona está desechando por esa actitud también su propia esperanza de perdón. Por eso el Señor es claro. El Señor en su palabra dice: si tú no perdonas, tampoco vuestro Padre te va a perdonar. Y eso es lo que pasó con este siervo que no perdonó. El rey dijo: siervo malo, no tuviste misericordia, así que ahora lo entregó. ¿A quién? Lo entregó a los verdugos. Lo entregó a los verdugos para que pagase todo lo que debía. Y no podía pagar lo que debía. Así que este hombre fue destruido, porque jamás podría pagar en su vida su deuda. Es lo mismo, hermanos, que sucede. Porque nosotros, como ya he explicado, tenemos una deuda con Dios. ¿Cuánto es la deuda que tenemos con Dios? ¿Cuál es tu deuda con Dios? ¿O acaso no tenemos esa deuda con Dios? Nosotros mismos debemos todo a la abundante gracia de Dios. La gracia en el pacto ordenó nuestra adopción. Ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Él nos adoptó por medio de Jesucristo. La gracia en el Salvador efectuó nuestra redención, nuestra regeneración y nuestra exaltación a ser coherederos con Cristo. Sea revelada esta gracia a otros. La misericordia de Dios que se ha manifestado para nosotros en el perdón, en la salvación de la redención y exaltación que Cristo nos ofrece, sea revelada a nuestros semejantes. No demos al que hierra ocasión de desanimarse, queridos hermanos. No permitamos que haya una dureza farisaica que haga daño a nuestro hermano, porque muchas veces actuamos así, como aquellos hombres con la mujer adúltera. La encontraron allá y la traen ante Jesús y dice: esa mujer la encontramos en el lecho del adulterio. La ley dice que debe morir. ¿Tú pues qué dices? Y Jesús se agachó y escribió en tierra. Conocía la vida de aquellos acusadores y les dijo: el que no tenga pecado, que arroje contra ella la primera piedra. Y ellos vieron que escribía Jesús, y cada uno empezó a ver que hablaba egoísmo, robo, orgullo, envidia, celo. Hermano, y cada uno se empezó a ver allí y se empezaron ¿a qué? A retirar. Cuando Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Ella volteó y: Señor, se fueron. ¿Qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Queridos hermanos, dice el testimonio: no demos al que hierra ocasión de desanimarse. No permitamos que haya una dureza farisaica que haga daño a nuestro hermano. No se levante en lamento del corazón un amargo desprecio. No se manifieste en la voz un dejo de escarnio. No, hermano. Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. Y el problema del hombre es que aborrece al pecador. Y muchas veces él mismo ama el pecado. Así actuaban los fariseos. Así ellos señalaban a aquella mujer. No debemos nosotros actuar de esa manera. Si hablas una palabra tuya, si adoptas una actitud de indiferencia o muestras sospecha o desconfianza, esto puede provocar la ruina de un alma, hermanos. No tenemos derecho nosotros a actuar de esa forma. El que yerra, el que falló, el que pecó, necesita un hermano. Un hermano que posea el corazón del hermano mayor. Un hermano que posea el corazón de Cristo, lleno de simpatía, para tocar su corazón humano. Sienta él
el fuerte apretón de una mano de simpatía y oiga el susurro que le diga, hermano, oremos. Dios te va a ayudar. Dios te va a levantar. Oremos al Señor. Clama a Él. Dios les dará a ambos una rica experiencia. La oración nos une mutuamente y con Dios. La oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer al mundo, a la carne y al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. Querido hermano, esa es la actitud de un verdadero hijo de Dios. Ama al pecador. Ama a su consiervo que le ofendió, que le debe. No lo estrangula, no lo mete a la cárcel. Por eso Cristo Jesús nos enseña a que preparemos de esta manera nuestro corazón. Hay una pregunta aquí: ¿cómo se alcanza el perdón de Dios? Y la Escritura es clara en Mateo 6:14, cuando dice: porque si vosotros perdonáis a otros sus faltas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Se da cuenta? Si yo estoy dispuesto a perdonar a mi hermano sus faltas, también yo sé que Dios a mí me va a perdonar mis faltas. Ahora leamos el verso 15. Pero si no perdonáis a los hombres las faltas suyas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. ¿Es claro el Señor? ¿Es clara la palabra del Señor? Claro que sí, hermanos. El Señor es muy claro. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar como Cristo nos ha perdonado. Dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 8, el verso 9, la última parte, que dice: pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo es un espíritu de perdón. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, el que no está dispuesto a perdonar, no es de Cristo, dice la Escritura. Nada puede justificar a un espíritu no perdonador. No hay nada que lo justifique, hermano. Usted podrá poner mil excusas y decir: es que menos, es que lo otro, es que ya son varias veces. No importa, la Escritura dice 70 veces sí. Siempre, siempre, siempre. No, nada puede justificar un espíritu no perdonador. No hay nada que lo justifique. El que no es misericordioso hacia otros muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios. Si no está dispuesto, hermanos, él está demostrando con sus hechos, con su actitud, está demostrando que él no es participante de la gracia perdonadora de Dios. Por eso toma esa actitud. Por eso es así. Porque él mismo no ha experimentado el perdón de Dios. Queridos hermanos, pero la gran lección de la parábola se halla en el contraste entre la compasión de Dios y la dureza del corazón del hombre. Ahí está el contraste. En el hecho de que la misericordia perdonadora de Dios ha de ser la medida de la nuestra, ¿no te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Esas fueron las palabras que el rey le dirigió a su siervo, que no quiso perdonar. En conclusión, hermanos, no somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos. Analice esto. No somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos. A veces uno dice: perdono pero no olvido. No somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos. ¿Perdonamos de corazón o de labios?
Muchas veces cuando se va a tomar el pan y el vino, cuando vamos a participar de la cena del Señor, muchas veces pedimos perdón y nos damos un abrazo. Pero muchas veces igual, cada uno sigue en lo mismo. Porque no perdonamos como debemos perdonar. Por eso la pluma inspirada dice, no somos perdonados porque perdonamos, sino como perdonamos. La base de todo el perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios. Pero por nuestra actitud hacia otros, mostramos si hemos hecho nuestro ese amor. Allí demostramos si hemos hecho nuestro ese amor perdonador de Dios. Por lo tanto, Cristo dice en Mateo 7:2, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os volverán a medir. Que Dios nos bendiga y aprendamos a perdonar como Dios nos perdona.